Ha empezado el padre su oración. Padre Galo, Sí, ¿podría por favor pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta lluviosa tarde? bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo porque es esencial en nuestra vida, no solo escuchar e iluminar intelectualmente algo de los dogmas, sino también sentirlo, porque el Espíritu Santo cambia el conocimiento intelectual a una vivencia que mueve nuestro ser, nuestra conducta, porque además de entender la profundidad de los dogmas, podamos vivir de conformidad con la palabra de Él, con el deseo de Cristo, porque cada dogma tiene una verdad que se comunica y una práctica a través de la moral para que uno se vaya santificando. Así que nos dirigimos directamente al Espíritu Santo pidiéndole su bendición. El Espíritu es persona y como tal puede dialogar con cada uno de nosotros. Entonces, en el silencio de nuestro corazón, en la profundidad de nuestro espíritu, hacemos una breve relación entre nuestra vida y la gracia del Espíritu, pidiéndole que Él nos apodere de nuestro modo de ser, nos ilumina, pero al mismo tiempo nos haga penetrar en el mismo misterio de Dios que va más allá de todo entendimiento humano. Vamos a hacer un minuto de silencio, cada uno en su corazón dialoga con el Espíritu como persona que es una de las tres personas como hemos meditado el domingo que pasado, para que esta presencia de una dimensión de la Trinidad en nuestro ser, en este momento, cambia nuestra vida, le da energía, fuerza, luz, para que el amor triunfe en nuestro corazón, como dice San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya podemos empezar. Bienvenido. Sí, Padre, ya podemos empezar. Ok, Bienvenido. Ya, Juan José. ok, Juan ahorita. José Rodríguez. Sí. Ok, gracias. Tenemos Bueno, una como parte todos, de la mejor dicho, confesión como que muchos todavía no hemos escuchado. de los que están presentes, que estuvieron la semana pasada, habíamos hablado que el día de hoy se hacía la segunda parte de la presentación Sí. del dogma, de los dogmas de la confesión, porque son dos. Entonces Juan José se tomó la tarea de hacer la presentación de ambos, porque están íntimamente ligados. Así que hoy vamos a escuchar la Listo. última parte y no sé si Juan José quiere hacer un resumen después, brevemente, de lo que fue el primer dogma, que si no estoy mal era el 31, y hoy Sí. concluiremos con el 32. Así que ya está compartida la pantalla para cuando usted disponga. Ok, gracias. Gracias, Conchita. Muy amable. Bueno, Vamos, pues. Penitencia. La penitencia, como virtud, designa la actitud moral y religiosa del hombre, donada por la gracia de Cristo,
que es adecuada frente a los pecados propios y al pecado en general. El acto más central de la penitencia es el arrepentimiento, en sus distintas formas, pero además de ese acto específico, que consiste en apartarse de la culpa personal pasada y dirigirse a Dios, esta virtud en su esencia plena comprende también todas las otras posturas, internas y externas, de comportamiento cristiano ante el pecado, la valentía para el temor de Dios y para la verdad de la existencia propia frente a toda represión, y precisamente así nace el correcto, estar en el propio pasado, la disposición, donde la gracia, a dejarse llevar por la palabra reveladora de Dios mediante la destrucción de la autojustificación farisaica del pecado, el temor ante el pecado que siempre amenaza, la lucha contra él, con las obras de penitencia que lo matan, la vigilancia bíblica, el ayuno, la limosna, etc., la voluntad seria y operante de mejorar, confiando en la gracia de Dios que se muestra victoriosa a través de la impotencia humana, la lucha contra la concupiscencia y el mundo, el propósito de recibir el sacramento del perdón de los pecados, la disposición a sufrir humildemente el reato de la culpa que queda aún después del perdón de los pecados, penas, el sentido de responsabilidad por la lucha contra el pecado en la Iglesia y en el mundo. Un conllevar el peso del pecado, que se crea su existencia concreta en la desgracia y en la necesidad generales. El propósito de satisfacción y expiación. Todos estos actos han de entenderse como cualquier acción cristiana, sin perjuicio de la libertad, que aún el hombre manchado por el pecado original posee, los inicia la inmerecida gracia de Dios. Son, de principio a fin, don de Él, a nosotros, y son además realizaciones concretas de la fe que justifica una participación en la cruz de Cristo. Lo que vale para el arrepentimiento, hay que afirmarlo también de manera análoga acerca de la penitencia en el pecador, personal. Esta, fundamentalmente como penitencia formal, es necesaria para la salvación, porque es precisamente la manera con que la libre misericordia de Dios da la salvación a la criatura libre. Su concepto implica la libertad del acto salvífico. La penitencia es, justo como don de Dios, un acto del hombre, y no solamente una experiencia pasiva, por el que éste se aparta de su pasado y lo rechaza en la existencia permanente de su acción espiritual libre, aceptando en el dolor la validez indefectible de la ordenación de Dios y volviendo a realizarla libremente en la detestación del pecado. La penitencia comprende el reconocimiento creyente de que la obra de Dios en nosotros, y no el arrepentimiento, en cuanto acto nuestro que es preciso distinguir de la obra de Dios, perdona los pecados y de que esta acción se recibe inicialmente en la esperanza. La penitencia incluye finalmente el reconocimiento de la pluralidad creada, ontológica y existencial en los estratos del hombre, la cual condiciona y exige a su vez una pluralidad de actos humanos también en este ámbito, obras internas y externas de fe y amor, arrepentimiento y satisfacción, aversión al pasado, proyección al futuro en el propósito. Esencia. La esencia de este sacramento se describe como aliud ab ipso baptismo, sacramentum ad remissionem peccatorum, quo lapsis post baptismum beneficium mortis Christi applicatur, concretamente por una sentencia judicial, actus judicialis, judicium, sentencia, falta un concepto más preciso del acto de potestad de la Iglesia,
sobre aquel que por el bautismo está sometido al poder de la potestad eclesiástica y se ha hecho culpable contra Dios. Esta sentencia eclesiástica no solo revela como verificados el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, sino que ella misma confiere la eficacia del perdón. Tal reconciliación es también una reconciliatio cum y una admisión a la communio sacramentorum, puesto que quienes han pecado mortalmente están excluidos de la Eucaristía, del misterio de la Iglesia y de su unidad. Con el perdón de los pecados, desaparece también la condenación eterna y se revoca la entrega al poder del diablo, pero no siempre, como ocurre en el bautismo. Se eliminan totalmente las secuelas de la culpa, los castigos temporales del pecado, indulgencias. Penitencia, como sacramento. La penitencia es el sacramento de la Iglesia, en el cual por la sentencia absolutoria del sacerdote, en virtud de los plenos poderes recibidos de Cristo, se borra del pecador arrepentido la culpa de los pecados cometidos después del bautismo. La doctrina de la Iglesia. Las decisiones más importantes del magisterio eclesiástico sobre la penitencia están contenidas en la condenación del montanismo y del novacianismo, en la doctrina del Concilio Lateranense IV, en las decisiones medievales acerca de la fe en la existencia de 7 sacramentos y principalmente, junto con la condenación de la doctrina del usismo, en las sesiones Bim y Carif del Concilio de Trento, en las cuales se anatematizó la negación o la deformación de este sacramento por parte de la Reforma Protestante, y se expuso minuciosamente la doctrina de la Iglesia. Esta doctrina eclesiástica, definida en sus puntos esenciales, no en todos, puede compendiarse brevemente como sigue. Existencia. En la Iglesia hay un sacramento de la penitencia, Sacramentum Paenitentiae, u etanoia, que, instituido por Cristo, pertenece a los 7 sacramentos, y aunque presuponga y tenga como base el sacramento del bautismo, es distinto de este. Necesidad. La recepción de la penitencia, y con ello su requisito necesario, la confesión, la declaración de los pecados, por disposición divina, es necesaria con necesidad de medio para todos aquellos que después del bautismo han pecado gravemente, gravedad que implica la pérdida de la gracia justificante. Esa necesidad es la misma que la del bautismo, o sea, en caso de necesidad, la penitencia se suple con el voto del sacramento. Extensión de la jurisdicción ejercida en el sacramento de la penitencia. Contra la herejía del montanismo y del novacianismo, la Iglesia enseña que su potestad es ilimitada, supuesta la conversión del cristiano por la fe y el arrepentimiento, tanto en lo relativo al tipo de los pecados que se perdonan, como por lo que se refiere a la frecuencia, repetición, de este sacramento, a diferencia del bautismo, que se recibe una sola vez. El signo sacramental. El signo sacramental eficaz consiste sobre todo en la absolución sacerdotal, que se debe impartir oralmente. Esta, como sentencia jurídica, posee un sentido indicativo, y de hecho hoy en la Iglesia Latina tiene obligatoriamente una forma verbal indicativa, de manera que las fórmulas optativas y las plegarias ya no pertenecen al signo necesario del sacramento. Sin embargo, la antigua forma deprecativa se permite sin duda y es válida en las iglesias orientales, y probablemente en la Iglesia Latina también sería válida, aunque ilícita. A la absolución sacerdotal se añaden, como cuasi materia del signo sacramental o como partes ulteriores, los actos del penitente, que pertenecen a la integridad del sacramento: arrepentimiento, confesión, satisfacción. De acuerdo con esto, hay que decir lo siguiente.
el arrepentimiento interno que deriva de la fe es, como elemento formal, un requisito necesario para la realización válida y eficaz del sacramento. En el sacramento, el penitente tiene que manifestárselo de algún modo al sacerdote. Como requisito para la eficacia del sacramento, basta el arrepentimiento imperfecto o atrición. La confesión de todos los pecados graves que todavía no han sido eliminados sacramentalmente viene exigida por la esencia del sacramento, y con ello es de iure divino. Esta obligación de la confesión se extiende, por un lado, a los pecados graves de los que el penitente se sabe culpable después de un examen serio de conciencia, también subjetivamente, y solo a ellos. Por otro lado, y supuesto lo anterior, se extiende también a los pecados secretos e internos según su especie real, con sus circunstancias modificantes por consiguiente, y su número, junto con aquellos que fueron olvidados en confesiones anteriores. Tal declaración de los pecados está protegida por el secreto de confesión que emana asimismo de la esencia del sacramento. Si inculpablemente no se realiza la acusación de un pecado determinado, integridad meramente formal de la confesión, ese pecado se perdona también por el sacramento. Desde el Concilio Lateranense R.B. existe, por derecho positivo eclesiástico, la obligación grave de confesar válidamente una vez al año en el caso de que se tenga conciencia de pecado grave. Los pecados veniales y los pecados ya perdonados sacramentalmente pueden, aunque no es necesario, confesarse como materia suficiente para el sacramento. La confesión sacramental, por palabras o signos, solo puede darse con la presencia corporal del sacerdote y del penitente. La satisfacción, como parte del poder de las llaves, corresponde al sacerdote el derecho y el deber de imponer, con prudencia espiritual, al penitente una satisfacción proporcionada a la gravedad de la culpa y a la capacidad espiritual de éste. Tal satisfacción puede cumplirse también después de la absolución. El fundamento de esta imposición de una penitencia radica en el hecho de que el perdón de la culpa posterior al bautismo no equivale sin más a la supresión del castigo y de todas las consecuencias de la misma, a diferencia de lo que sucede en el bautismo. Por las consecuencias inevitables, pero sufridas con paciencia, del pecado y por la disciplina penitencial elegida libremente o impuesta por el sacramento, las dos cosas son satisfactio. El hombre experimenta más bien la seriedad de la justicia divina y la gravedad del pecado. Se guarda de ulteriores culpas en la lucha contra la tendencia al mal y participa más profundamente del sufrimiento de Cristo que vence al pecado, todo lo cual deriva de la gracia de Cristo. Por lo demás, tiene validez aquí cuanto hay que decir acerca de las obras meritorias del justificado como fruto de la gracia. El ministro del sacramento de la penitencia. El ministro del sacramento de la penitencia es el sacerdote que posea las facultades necesarias para impartir válidamente la absolución sacramental. De ello resulta que la Iglesia puede conferir esta jurisdicción también con limitaciones, excepto en peligro de muerte, cuando hay motivos de peso, es decir, puede reservar determinados pecados a otro tribunal superior con facultades especiales. La doctrina de la Escritura. En primer lugar, no puede pasarse por alto que la reacción de la Iglesia Santa frente a los pecados de sus miembros no se limita a la penitencia en sentido estricto. Todo el ser y el obrar de la Iglesia es una negativa al pecado. Esta autorrealización de la Iglesia como presencia judicial e indulgente de Cristo en el mundo del pecado
se expresa en el servicio a la palabra de reconciliación, en la parénesis, fase de un discurso o sermón donde se exhorta a seguir una conducta correcta desde un punto de vista moral, ético o religioso, a dejarse reconciliar por él con Dios, en la traslación que ahí se produce del hombre como pecador, en el bautismo como sacramento fundamental del perdón, en la celebración de la Eucaristía como anamnesis y proclamación de la muerte del Señor para el perdón de la culpa, en la confesión del pecado de la Iglesia, en el acto de hacer penitencia con oración y ayuno, con vigilias y limosnas, y finalmente, aplicándolo a cada uno en su situación concreta, en la plegaria por cada pecado, en la corrección fraterna, en el señalar al pecador por parte de quien tiene autoridad para ello cuando la corrección fraterna no da fruto en la reprensión oficial, y en aquella acción judicial, y también misericordiosa cuando sea posible, de la Iglesia que es el atar o desatar al pecador. Tanto por la excomunión sinagogal, como por la praxis excomulgante de la regla de la secta, en principio había que esperar ya desde el comienzo para la comunidad de Jesús una praxis semejante de excomunión y de levantamiento de ésta. Su contenido real y su esencia específica en último término solo se puede determinar naturalmente a partir de la idea que la Iglesia de Jesús tiene de sí misma por su Señor, por su unidad con Él y por la nueva alianza que Jesús ha fundado, lo cual debe darse aquí por sentado. Puesto que la Iglesia es la presencia de Cristo y de su gracia en el único ahora del tiempo del mundo, ella solo puede excomulgar porque quiere así comunicar la gracia y salvar. Y únicamente la obstinación del pecador puede aniquilar este propósito hondo. Ahora bien, puesto que es la Iglesia Santa, debe reaccionar con la excomunión frente al pecado de sus miembros, el cual es inconciliable con su esencia. Por ser la Iglesia la presencia eficaz de la gracia victoriosa, la comunidad escatológica de los que han sido trasladados del mundo al perdón de los pecados y a la reconciliación con Dios comunidad, que como un todo no puede ser eso solo aparentemente, solo en exigencia e intención, por ser el sacramento fundamental de la gracia de Cristo en el mundo. La recepción en ella, bautismo, y la reconciliación con ella, se convierten en la prueba palpable de la reconciliación con Dios. En la reconciliación con la Iglesia se hace realidad efectiva la reconciliación con Dios, y por tanto, la penitencia es un sacramento. Si en la Iglesia, que Jesús ha fundado, como lo demuestra al menos el relato de la Última Cena, puede esperarse a priori esta potestad para excomulgar y para levantar la excomunión, habida cuenta del ambiente ideológico y práctico en que Jesús se movió, entonces carece de relieve la cuestión de hasta qué punto una teología comunitaria haya podido configurar las frases de Mateo 16 y 18. Lo que cabría suponer teniendo en cuenta la naturaleza de la institución de Cristo, se deduce también del testimonio positivo de la Escritura. Pedro y los apóstoles, como dirigentes de la Iglesia, autorizados por Cristo, reciben la plena potestad de atar y desatar, de tal modo que su sentencia es válida incluso en el cielo. La idea de que la sentencia de un tribunal terreno tenga validez incluso en el más allá, para Dios y delante de Dios, estaba extendida en aquellos tiempos y por tanto no debe extrañar. Por un lado, en el atar y desatar, no se puede dejar de lado el trasfondo demonológico en el sentido originario y vulgarizado de la palabra,
Toda vez que Jesús entiende su potestad como una fuerza victoriosa y vinculante sobre Satán, cuyas ligaduras desata, y da a los discípulos una correspondiente autoridad, y puesto que Pablo interpreta así la excomunión. Por otro lado, Mateo 18, 15 a 18, muestra claramente que se trata de un poder para excomulgar y para levantar la excomunión frente al hermano que de modo radical y obstinado contradice con su acción a la esencia de la comunidad santa de Jesús o, respectivamente, frente al hermano que se arrepiente y se reconcilia de nuevo con ella. La potestad que aquí se otorga a los apóstoles, la cual no se puede identificar sin más con la función de roca o con la posesión de las llaves, porque éstas son privativas de Pedro, en tanto que dicha potestad se da a todos los apóstoles. Es por consiguiente el poder de excluir de la comunidad al culpable, acto que tiene un efecto real delante de Dios mismo, y que aleja al culpable por medio de salvación que es la Iglesia, lanzándole a la esfera del poder diabólico. Y, a la inversa, es también la potestad de readmisión en la Iglesia, la cual surte efecto ante Dios y arranca al hombre del poder pernicioso del diablo. Con ello, la potestad salvadora del desatar tiene el efecto real de perdonar los pecados por los que se fulminó la excomunión. Quien se reconcilia con la Iglesia en la tierra, de tal modo que pasa al ámbito salvífico de Dios y es arrancado del poder del diablo, que a su vez está ahora atado, y de tal modo que se le abre la propia basileia de Dios por la paz con la Iglesia de Jesús, ha alcanzado el perdón de la culpa en nombre de Dios. Dicho poder para excomulgar y levantar la excomunión en la comunidad, con efectos en el más allá y ante Dios, es una potestad que por la misma naturaleza de las cosas solo puede corresponder a los dirigentes autorizados de la Iglesia, por cuanto su acto es una acción de la Iglesia, la cual precisamente obra con y por sus rectores. Y es por lo mismo una potestad soberana y judicial. Allí donde la palabra efectiva y manifestante, es decir, sacramental, la cual efectúa en cada caso lo que significa, no se aleja de la teología del Nuevo Testamento. El efecto de esta potestad para la salvación de los hombres no ofrece más dificultades que la palabra del bautismo o la pronunciada en la celebración de la Eucaristía. Si existen sacramentos, hay que contar entre los mismos la palabra de reconciliación, para la que, según hemos visto, Jesús otorga plena potestad. Lo que Mateo expresa con esta concepción arcaica, lo volvemos a encontrar en Juan 20, 19 a 23, con otra formulación más usual que se acomoda perfectamente al lenguaje de Jesús, y no es especialmente joánica. Prolongando la misión de Jesús, se otorga a los apóstoles, los destinatarios son ellos, no cualquier persona, la potestad de perdonar a cada uno sus eventuales pecados. Tinon tasa martías, al igual que el Hijo del Hombre, tiene en la tierra la plena potestad de perdonar realmente los pecados, aunque esto solo lo puede hacer Dios, o de retenerlos, es decir, excomulgar al pecador por fijarle en los mismos. Ambas cosas llevan consigo la consecuencia, no como realidad presupuesta que se manifiesta simplemente, de que realmente delante de Dios es tal como dicen los apóstoles. Esa doble potestad frente a cada uno, que incluye una alternativa con efectos distintos, no puede ser ni la misión de la predicación general del Evangelio de la Reconciliación, así entendió el Concilio de Trento la doctrina de los reformadores, ni la potestad de bautizar, pues el que está fuera no es juzgado porque se le evite la excomunión, es decir,
A él no se le puede retener nada. Por tanto, se trata simplemente de lo que dice el texto, de la plena potestad ejercida en una decisión judicial de perdonar sus pecados a quien ya es miembro de la Iglesia, de modo que esos pecados queden perdonados delante de Dios, o de dejar que mantengan su eficacia como fundamento de la excomunión. Si la teología más reciente, a diferencia de la antigüedad y de la Edad Media, ve con el Concilio de Trento en estas palabras la fórmula más clara de institución de la penitencia quod nos praecipue, no niega con ello que el mismo estado de cosas se pueda reconocer también en Mateo como acervo común de la tradición apostólica, de manera que la cuestión del genus literarium específico de los discursos joánicos de Jesús no es preciso plantearla aquí, ni se niega tampoco que la manera como en Juan 20 se perdona y se retiene, a saber, por excomunión y su levantamiento, se perciba más claramente en Mateo, por cuanto en Mateo 18 y 1 de Corintios 5, el requisito previo de toda esta potestad es precisamente que se trata de un hermano. Hemos de advertir que nuestra interpretación en su conjunto no significa precisamente que el pecado mortal o la excomunión aquí significada, que no puede identificarse con la excomunicatio del derecho eclesiástico actual, supriman necesariamente la pertenencia del pecador a la Iglesia, miembros de la Iglesia, en el sentido en que la afirma la doctrina eclesiástica contra usismo. Pero si la Iglesia no es meramente una organización religiosa externa, sino que es el cuerpo de Cristo vivificado por el Espíritu, entonces la pérdida de la gracia por el pecado significa también necesariamente un cambio en la relación permanente del pecador con la Iglesia, cambio que queda manifestado en cualquier caso de pecado mortal por la excomunión como exclusión de la Eucaristía. Confesarse, opinión de Monseñor Munilla. El tiempo de Cuaresma comenzó con una llamada a la conversión, y la Iglesia nos recuerda la importancia y la necesidad de acudir al sacramento de la confesión, especialmente en estas fechas previas a la Semana Santa. Sin embargo, parece evidente que la práctica de este sacramento, conocido indistintamente como sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón o simplemente de la confesión, sufre una notable crisis. Por ello, es necesario que recuperemos este tesoro de gracia, expresado en el mismo credo. Creo en el perdón de los pecados. De la pereza a las dudas, una buena parte de los fieles que se han alejado de este sacramento no lo han hecho por un rechazo a la fe católica, sino simplemente arrastrados por el mal de la pereza y por la ley del mínimo esfuerzo. Es indudable que el sacramento de la penitencia requiere un esfuerzo notable y que a algunas personas les puede exigir altas dosis de vencimiento propio. Pero claro, quien cede a la pereza, tarde o temprano, se hace vulnerable a las dudas de fe. Se empieza por entonar el célebre «Yo me confieso con Dios», dejando en el olvido la afirmación bíblica de que Dios confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación, para terminar por decir aquello de «Yo no hago mal a nadie, no tengo pecados», contradiciendo las palabras de Cristo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Sensibilidad moderna. Más allá de la pereza, algunos piensan que la sensibilidad moderna chirría ante la confesión de los pecados a un ministro mediador. Sin embargo, deberíamos atrevernos a cuestionar el presupuesto de partida.
Es cierto que la sensibilidad moderna es reacia a la confesión particular de los pecados. Hay a nuestro alrededor muchos síntomas que invitan a cuestionarlo. No me refiero únicamente al aumento de pacientes en las consultas de los psicólogos, inversamente proporcional al descenso de la confesión. Ahí tenemos también la proliferación de los reality shows, radiofónicos y televisivos, en los que los penitentes reconocen ante millones de espectadores sus pecados, con sus rostros distorsionados por el zoom televisivo, como si de una discreta rejilla de confesionario se tratase. Abusos en las celebraciones comunitarias. Por los motivos aducidos, tanto los fieles como los sacerdotes podemos tener la tentación de cometer o de permitir determinadas infidelidades en la disciplina de este sacramento. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una celebración comunitaria de la penitencia en la que los fieles se limitan a confesar de forma genérica «soy pecador» o «perdón, Señor», sin necesidad de concretar sus propios pecados? La declaración de los pecados personales ante el sacerdote es una parte esencial del sacramento de la reconciliación. Baste entender las siguientes palabras del Evangelio de San Juan. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan 20:23. Es decir, el sacerdote que administra este sacramento no puede ni debe hacerlo de una forma automática, ya que su tarea consiste en discernir si existe el debido arrepentimiento en el penitente, intentando suscitar en él una verdadera contrición, de forma que así puedan darse las condiciones para perdonar los pecados en nombre de Cristo, o retenerlos, en su caso. Lógicamente, para poder realizar ese discernimiento, es necesaria la manifestación de las faltas al confesor. Confesiones rutinarias y desesperanza. Una celebración correcta del sacramento de la penitencia no depende exclusivamente de la manifestación íntegra de nuestros pecados. Quienes nos confesamos con frecuencia, debemos tener en cuenta que existe el peligro de caer en la rutina y en la superficialidad. Los penitentes hemos de procurar con responsabilidad que nuestra confesión sea un encuentro personal con Jesucristo, quien nos consuela en nuestras debilidades, al mismo tiempo que fortalece nuestra esperanza en el inicio de una vida nueva. Los penitentes habituales podemos ser tentados también por el cansancio y hasta por la desesperanza, cuando a veces no percibimos un avance en la reforma de nuestra vida moral. Nos puede dar la sensación de que siempre caemos en los mismos pecados y de que estamos encadenados en una espiral de caídas y peticiones de perdón, sin progresos constatables. Sin embargo, la única manera de permanecer fieles a la llamada a la conversión es continuar fieles en el camino penitencial, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Es decir, sin perder la paz interior, porque ya no avanzamos como sería nuestro deseo, al mismo tiempo que nos resistimos a pactar con nuestro pecado, sin rebajar el ideal de la santidad al que estamos llamados. Decía un autor espiritual que el cristianismo no es tanto de los perfectos como de aquellos que no se cansan nunca de estar empezando siempre. Los cristianos que nos acercamos a recibir el perdón en estos días, estamos llamados a ser testigos de la misericordia de Dios. La alegría del perdón es el mejor testimonio de fe y de esperanza ante nuestros hermanos. De forma similar a como San Agustín escribió un libro autobiográfico con el título de Confesiones, en el que cuenta la conversión de su vida pecadora, para proclamar ante el mundo la bondad de Dios. Así también nosotros, al confesar nuestros pecados, confesamos
el amor de Dios. Pasos para una buena confesión. Examen de conciencia. Es reflexionar sobre los pecados del penitente. Hay que realizar un autoanálisis honesto. Es esencial para identificar las áreas en las que hemos fallado. Lamentaciones 3:40. Examinémonos y sometámonos a prueba. Evitar pensar en que eso que hice no era pecado para mí, ser claro. En los pecados al nombrarlos al sacerdote, mentí, robé, me dejé llevar por la lujuria, maté, etc. Dolor de haber pecado se llama contrición, sentir pesar por el pecado. Este dolor debe surgir del amor a Dios, no solo del miedo al castigo. Salmo 51:17. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. El penitente promete ya no seguir en el pecado. Él sabe que, si recae, tiene la puerta abierta en la Iglesia Católica para volverse a confesar, y nadie le reclamará nada, ni Dios ni el sacerdote. Propósito de enmienda: decidir no volver a pecar. Aquí entrarían novios con derecho, amigos con derecho, etc. Ellos pecan, pero vuelven a confesarse y pasa un tiempo y si vuelven a pecar, se vuelven a confesar. Pero es diferente al concubinato, ya que allí el tiempo formó la costumbre y pueden salir de esa situación. Pero si hay hijos es más difícil, y una no va a vivir separados después de vivir juntos, pero se logra únicamente con la misericordia de Dios, si se desea cambiar. Confesión. Admitir los pecados ante el sacerdote. Hablar de nuestras faltas nos ayuda a recibir el perdón de Dios. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros. Penitencia. Cumplir las acciones impuestas. Esto nos ayuda a reparar el daño causado y a crecer espiritualmente. Lucas 3:8. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En la confesión, solo se enumeran pecados, no personas, y algo muy importante: por grande que sea el pecado o por colorado que sea éste, debe de ser mencionado al sacerdote, porque se estaría, de cierta manera, tratando de mentir al Espíritu Santo. El pecado contra Espíritu Santo es no creer que Él puede perdonar pecados en la tierra, siendo esto un pecado que no tiene perdón, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, y no es porque Él no pueda perdonarlo, sino que Él nos ha dado el libre albedrío para creer o no creer, en que la confesión perdona los pecados a través del sacerdote, y si no se acerca a confesarse, no se le perdonan los pecados. Todos deseamos salvar nuestra alma, llegando al cielo, por lo menos los que creemos en la palabra de Dios. Y para lograrlo, Él dejó la llave para lograrlo, y es a través de la confesión, ya que sin ella no puede haber una buena Eucaristía. Por eso es que este dogma es sumamente importante para todos los creyentes, de que existe una vida después de la muerte. Es lo que ofreció Dios, y Él no miente, y es donde se basa nuestra fe. La doctrina católica es una, así es la Iglesia que Cristo fundó, siendo esta la única que tiene el ministerio de la reconciliación, lo que la hace que sea una, santa, católica y apostólica, y no existe ninguna otra. En este año de jubileo,
Agradecemos al Papa Francisco, que nos dejó tan preciado regalo para toda la humanidad. Ojalá que Dios ilumine a todas las personas reacias a confesarse, que lo hagan, para ser salvos, y al Santo Padre que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Doris. Muchas gracias, Juan José. Va, ahí, entonces, ahí está, sí. Pues muchas gracias. Está espléndida la exposición con todas sus dimensiones, que son muchas, porque afectan la vida del cristiano. No es solamente el acto de confesar, sino el comienzo nuevo que hay en cada confesión, con una gracia que transforma al penitente y le da la energía para corregirse. Así es. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si hay preguntas, a veces es difícil contestar en ese campo. Sí. Salió un poco extenso porque definitivamente no es tan sencillo abarcar este dogma en un poco tiempo, pues, pero traté de hacerlo hasta la penitencia y bueno, salió un poquito largo, pero creo que salió explicado qué es realmente lo que se necesitaba explicar. Pues. Ahora, si hay Sí, alguna muchas duda, con gracias. mucho gusto, estamos para resolverla aquí, el padre Gallo y yo. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga algún comentario? ¿O todos vamos a ir a hacer fila mañana al confesionario? Conchita, ¿Verdad? ¿puedo hablar? No, Sí, por favor, Gilda. Ay, no, yo solamente quería preocupación para comentar. el confesor. Permítame, padre Galo, que hay una pregunta. No es Sí. pregunta, es un comentario. Oh, Solo gracias. para que al principio, en los primeros años de la iglesia, la confesión tenía que ser pública para que pudieran ser reaceptados en la iglesia. Imagínense ustedes, hasta después con el tiempo fue que se hizo así privada en un confesionario. Pero echen pan en su matate, por eso hay mucha gente que hasta el final se convertía si les daba tiempo. Sí. San Juan Sí. Bautista era uno de los que él cuando estaba bautizando los confesaba desde aquel tiempo. Ellos se confesaban y posiblemente era en público, pues. Y después se vino retrayendo eso a algo privado. Eso tal vez el padre Galo nos podría orientar en eso. Padre Galo. Bueno, yo siempre parto con la idea de que irse a confesar ya es un esfuerzo, exige tiempo, fatiga, circunstancias, y uno tiene que superar todo eso. Entonces, cuando uno recibe una confesión,
tiene que tener en cuenta la persona ya está haciendo el esfuerzo no solo de arrepentirse, también todo lo que consigue para poder hacer un propósito de renovar su vida. Todo esto está vinculado a la dificultad que tiene la misma confesión como tal, de acusar todos los pecados. Sin embargo, cuando uno tiene un confesor, tiene un penitente delante de sí, tiene que pensar que él ya superó una serie de obstáculos para llegar hasta ahí. Y entonces la intención de él es seguramente recta y hay que ayudarlo más que todo para que él sienta la presencia de Dios. Y en esa presencia va al mismo tiempo el temor del castigo porque él es juez, pero también la compasión, el amor del que salva. Las dos cosas van juntas. Así que la confesión tiene esa complejidad de tener por un lado el perdón, por otro lado la gloria de servirlo con amor, crecer en este servicio del cumplimiento con Dios, de todos los preceptos de Él. Sobre todo el más difícil de ellos es el amor al prójimo, el amor a todas las personas. Siempre uno peca en esto porque exige de nosotros ese poder de Dios de cubrir los pecados de los demás para poder tener ese amor que le tiene Dios con la idea de que se van a salvar también. Gracias, Padre. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo sí quiero comentar algo. Perdón. Perdón. ¿Quién? Habla, Conchita. Dale, Marta Regina, por favor. Pues yo solo quería de verdad que agradecer la plática. Estuvo muy interesante, muy linda y nos hace volver a pensar, ¿verdad?, en lo que es la confesión, lo importante de pedir perdón y el estar tan cerca de Dios, ¿verdad?, a través del perdón. Gracias. Gracias, Estuvo Marta muy Regina. Yo también, Conchita, si puedo. Sí, por Me favor, uno. María Cristina. Después va Sonia. Sí, la verdad es que unirme a lo que dice Marta Regina. Yo creo que nos quedamos todos un poco callados porque estamos reflexionando. Esta presentación realmente a mí me llegó al corazón, me hace ver lo afortunados que somos de conocer un poco más sobre la importancia y la profundidad de una confesión, de una buena confesión. Y te agradezco, Juan José, por el esfuerzo hecho y realmente excelente. Muchísimas gracias. Te agradezco, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, Sonia. Gracias, Conchita. Bueno, primero felicitar a Juan José porque verdaderamente fue muy completa la presentación y le queda a uno muy bien claro los pasos para una buena confesión. Y tengo una duda. Hay sacramentos en los cuales un laico puede sustituir a un sacerdote en un momento de crisis. Lógico, la confesión no es una de ellas, pero ¿qué otro sacramento aparte del bautismo y la Eucaristía puede fungir un laico en caso de emergencia? Yo sugeriría que contestara esa pregunta el padre Galo. Sí, Padre Galo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles sacramentos, aparte de la Eucaristía y el bautismo, puede un laico sustituir a un sacerdote en un momento de emergencia? La Eucaristía. Bueno, Repartir la la comunión. Eucaristía lo puede entregar los que Perdón. están Sí, pero autorizados. no. Perdón, voy a decir Los uno, si me permite el que padre. distribuyen en caso de necesidad. Aún un laico tendrá que intervenir, pero la Eucaristía es objetivo, o sea que lo único que maneja son las apariencias. Ahora, con relación a la confesión,
sí sería aconsejable que los laicos que tienen un conocimiento de lo que es el sacramento, que estimulen a la gente, aunque no hayan podido materialmente confesarse, tener el deseo de confesarse. O sea, el deseo viene con la disponibilidad del alma, no solamente de arrepentirse, sino también de corregirse. Entonces uno, cuando tiene el deseo de la confesión, tiene también el propósito de corregirse al mismo tiempo. Y cuando luego viene la ocasión, tiene la obligación siempre de confesarse. Pero eso no quiere decir que si él tiene pecado mortal pueda acceder a la Eucaristía. En este caso, si no se ha confesado, no puede, por lo menos está prohibido por la Iglesia, porque podría ser un sacrilegio o una contradicción misma de la fe de uno. Solo quiero agregar una cosa, que cuando uno se confiesa, el amor de Dios es el que actúa en el perdonar los pecados. Y ese amor es gracia. Entonces, cuando Dios perdona en la confesión, siempre agrega algo nuevo, que es la gracia que viene del sacramento, pero se refiere a su obra de bondad, a su obra de caridad, a todas las virtudes que él desea ejercer, pero viene de la confesión. O sea, la confesión perdona, pero al mismo tiempo reserva un aumento de gracia para poder realizar las obras que tengan un valor espiritual. Sí. Muchas gracias, padre. Doña Miriam. Perdón, de lo poco que sé. La pregunta de Sonia era que qué otros sacramentos podía hacer alguien que no fuera sacerdote. ¿Es así, Sonia? Sí, Miriam, Sí, esa así es mi es. duda. Bueno, entonces voy a decirles, uno de los sacramentos es el matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces es un capitán de un barco, una autoridad, porque los verdaderos actores del sacramento son los contrayentes. Ese es uno. El otro es la unción de los enfermos. No necesariamente es un sacerdote. En caso de emergencia, llega un ministro de la iglesia, puede ser un feligrés muy, muy conocedor de esto y poder ayudar. Hasta ahí te puedo aportar. Gracias. Gracias, Miriam, muy interesante. Sí, pero Sí, el sacramento de la unción de enfermo tiene que estar autorizado, tiene que ser sacerdote tiene que, sí. para poderlo administrar. Porque, según explica Santiago, el sacramento de la unción de enfermo tiene también el poder de confesar. Cierto. En una situación que el hombre está enfermo, está débil, es muy difícil para que se confiese. En este caso, el sacramento de la unción de enfermo suple y también perdona los pecados. Sí. O sea, doña Miriam, Saberlo, porque uno cree que solo es una unción. No, es un sacramento que tiende a perdonar los pecados. Y cuando falta la confesión, porque no es posible, porque está enfermo, no puede hablar, es viejito, todo eso ya le impide una confesión formal. Pero con el sacramento de la unción de enfermo se complementa esa falta de la confesión y también hay perdón de los pecados. Eso está en la carta de Santiago. Cuando explica la unción de enfermo, dice claramente que los pecados serán perdonados en esta situación en que uno tiene esa voluntad y no tiene la posibilidad de expresar con palabras el arrepentimiento de sus pecados.
Muchas Gracias, gracias. Padre, por la corrección. Sí, No he terminado mi tarea todavía. no. Es mi tema. No. Vamos a concluir. Sí, entonces, antes de que nos despidamos, solamente recordarles que ni el lunes entrante, ni el siguiente por haber feriado, el 30, vamos a reunirnos. Entonces, el siguiente dogma ya nos va a tocar hasta en julio. Ahorita, pues, la mayor parte de nosotros nos veremos el próximo lunes en otras circunstancias. Pero de ahí, una semana después, si ya es feriado, y entonces, cuando hay feriado y cae el lunes, pues somos, es complicado reunirse, aún por Zoom. Así que ese es el anuncio de hoy, en la noche. Gracias, Conchita. Conchita, gracias. Entonces, Y vamos ya con el Padre. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que lo que hemos meditado sobre este sacramento, que es tan importante, que sea para nosotros una alegría del encuentro con Dios, sentir esa presencia que excluye todo pecado, porque el amor triunfa sobre el mal y nos transforma en amigos íntimos. Ahora sí. Padrecito, Padre, no. Sí. Vamos a terminar. ¿Qué dice Conchita? Yo creo que ya no oyó el final que estaba hablando usted, Padre. Conchita no oyó. Conchita tiene problema, me parece. Sí, porque Sí. el padre se lo oía clarísimo. Dice Sí. Beatriz, vamos a concluir. Pero va la oración, padre, porque se quedó a la mitad. Muy bien. Sí, concluimos, Recordamos Padre, por que favor. el Espíritu Santo ha sido invocado todo el tiempo y que ahora, con su gracia, nos transforme en portadores de este mensaje de renovación de la confesión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Y Amén. muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, padre. Gracias, Juan Padre. José. Gracias, que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Padre, todos. gracias, don Buenas José. Padre. Hasta pronto. Gracias, Juan José. Adiós a Gracias, todos. Padre. Adiós, Osvaldo. Gracias a Adiós, todos. Buenas Jesús. noches. Adiós, Anabela. Buenas noches, Buenas Padre. noches. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. noches. Que estén Se bien. cuidan. Buenas Nos vemos el noches. lunes. Uy.